sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para lo que la envié, en aquello para que la envié. Eso está en Isaías 55:11. Él envía su palabra con un propósito y dice que su palabra, no, la suya, no volverá a él vacía, sino que hará lo que él quiere y será prosperada en aquello para que la envíe. Por eso los salmistas, los que cantan, los que componen, deben tener en cuenta que cuando utilizan versículos de las Escrituras en sus cánticos, están usando las palabras del Dios vivo, están usando la palabra viva, por lo tanto, y no están hablando de su propia mente, no están hablando incluso cosas inventadas por los hombres, sino que están hablando las palabras de Dios. Cuando Dios quiso sacar a su pueblo de Egipto, porque su pueblo estaba como esclavo en Egipto, Dios mandó a Moisés que hablara a Faraón y le dijera a Faraón: dejad ir a mi pueblo para que me haga fiesta en el desierto. Una fiesta un poco atípica. El desierto presupone molestia, presupone hambre, presupone calor, presupone incomodidad, algunas veces hasta mortandad. El desierto presupone muchas veces dificultades y soledad. Y Dios dijo a Moisés: ve y habla a Faraón y di que deje ir a mi pueblo para que me haga fiesta en el desierto. No era fiesta en una tarima, no era fiesta en un club, era fiesta en circunstancias adversas, era fiesta en medio del dolor, era hacer fiesta en medio de la incertidumbre, porque eso es fe, es hacer fiesta cuando no ves salida, hacer fiesta cuando a veces te sientes maltratado, apartado. Es cuando estás atemorizado por cualquier causa. Y cuando Moisés recibió esa encomienda, no dijo: ¡ay, qué bien! Moisés tuvo miedo,
Y Moisés dijo, ya he hablado a tu pueblo. Eran hebreos. Ya he hablado a tu pueblo y no me ha oído. ¿Cómo crees tú que me oirá ese faraón si yo soy tardo de lengua? Él estaba mirando, humanamente no tengo capacidad. ¿Quién soy yo delante de Faraón? Y él le dijo que fuera y que él, Moisés, iba a ser constituido por Dios. Dios para el Faraón. Y Aarón sería su profeta. Quiere decir, Moisés recibiría la palabra de Dios, las palabras de Dios. Quiere decir, Dios hablaría directamente a Moisés. Y la tarea de Moisés era hablar exactamente la palabra de Dios, hablar exactamente las palabras de Dios. La hablaría. Y Aarón iba a ser ese profeta, que las palabras que Dios recibía de parte, la palabra que Moisés recibía de parte de Dios, se la daba a conocer a Aarón, y Aarón hablaba a Faraón. La misión nuestra es hablar la palabra de Dios y es hablar con las palabras de Dios para dar gracia a los oyentes. Porque muchas veces hablamos con palabras no de Dios y hasta muy conceptualmente, y confundimos y enredamos la mente del oyente. Pero si hablamos la palabra, exactamente la palabra de Dios, ya sea hablada o ya sea cantada, pero es también la palabra, solamente que acompañada de música, lo cual es una combinación bien fuerte. Si hacemos eso, Dios prometió que esa palabra cumple el propósito por el cual Él la envió, y que esa palabra hará lo que Dios quiere. Cuando nosotros hablamos, los creyentes que conocemos las Escrituras, hablamos la palabra al incrédulo, creemos que tenemos que buscar métodos, mecanismos, técnicas sofisticadas para que esas palabras, para que la prédica, la enseñanza llegue al incrédulo. Pero lo único que debemos hacer es hablar la palabra de Dios, porque es Él quien se encargará de hacer la obra de aquello que Él se ha propuesto y de aquello que es su voluntad.
La tarea nuestra es dar la palabra. La palabra de Dios es viva, es eficaz, convierte el alma. La palabra de Dios llena de paz al oyente, aunque él no sepa por qué. Aunque sean personas incrédulas. Cuando Saúl, el rey Saúl, tuvo un periodo de su vida, y lo vimos en alguna enseñanza pasada, donde estaba siendo atormentado por espíritus malignos, trajeron delante de él a quien luego sería el rey David, o sea, el rey que lo sustituyó a él, a Saúl, que era cantor en Israel, que detrás de la manada de ovejas, siendo un tanto ignorado por sus hermanos y por su propio padre, porque David era humilde, no era alardoso. Y como él se dedicaba al cuidado de las ovejas, pues fue un poco ignorado por sus hermanos y por su padre. Pero este hombre tenía su corazón lleno de Dios. Por eso, en medio de todas sus circunstancias dolorosas que tuvo, el Señor fue para él su refugio. Y en todas esas situaciones, él le oró a Dios, él le cantó a Dios. Y agradezco tanto que sus oraciones, estos salmos que son cánticos, no se perdieron, que fueron un legado que David dejó a Israel, que todas las tribus de Israel, incluyendo las 10 de la dispersión que están dispersas por el mundo, pueden encontrar un aliciente grandioso en esas canciones, en esos cánticos, en esos salmos que David hizo a Dios. Es canto muy ungido. Muchas veces los que cantan a Dios piensan que es a través de su técnica vocal, que es a través de su experiencia como músicos que Dios puede hacer la obra en las personas. Pero la obra que Dios con más fuerza puede hacer en las personas es aquella donde siempre está presente su palabra. Y porque su palabra es eterna. Su palabra es eterna sobre los cielos. Su palabra nunca dejará de ser. Su palabra es eterna. Y despreciar su palabra
no es muy recomendable ni es muy sabio. Despreciar su palabra es desechar al que habla. En un tiempo de tanto bullying, en un tiempo de tanto rechazo, muchos se sienten pésimos porque cuando ellos hablan pasa el tren. Cuando ellos hablan, la gente cambia el tema de la conversación o mira para los lados o se voltean. Cuando Dios habla y la gente no escucha, sean crédulos o incrédulos, cuando la gente no escucha a Dios,